Bueno, pues vamos a prepararlo todo porque estará a punto de llegar la invitada. Pues la invitada del programa, el que dedicamos a la Tierra, al Día de la Tierra. ¿Cómo que si prefiere café o té? Pues no sé, haz las dos cosas, no lo sé. ¿Cómo que azúcar o sacarina? Ataulfo, me tienes harto, así no ayudas. Hey Guille, ya he subido la invitada a bordo. Os la presento. Ella es Irene, de Curioseando el Mundo. Está en TikTok, en Instagram y en Facebook. Vamos, una divulgadora científica en toda regla. Bienvenida, Irene. Hola, ¿qué tal? Encantada. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Bueno, pues para que nuestros polizones sepan quién eres y por qué estás aquí, solo decir que tenemos el programa de hoy dedicado a nuestro querido planeta, la Tierra. Y bueno, tú eres una invitada muy especial, entonces si quieres, cuéntanos un poquito, pues, quién eres, qué has estudiado y, bueno, cómo has acabado aquí en un podcast de divulgación científica con nosotros. Bueno, pues me presento, aunque ya me has presentado tú, pero soy Irene, tengo 22 años y me gradué el año pasado en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid, aquí en España. Así que, bueno, pues un poco lo que he hecho, digamos que desde que estoy en la carrera me he dedicado a la divulgación científica porque estaba de voluntaria en un museo y hacíamos charlas de educación ambiental a colegios, a personas mayores, a infantil. Y no sé, digamos que desde que estoy en la carrera siempre me ha gustado este mundillo, así que aquí me tenéis. ¿Y cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Pues fue bastante curioso porque empecé a seguir a Laura en TikTok y me parecieron súper interesantes sus vídeos y un día le comenté, le hice una pregunta y no sé cómo llegó a pasar que me dijo, oye, ¿quieres participar en mi podcast? Y dije, pues por supuesto que sí, porque la verdad es que me encantaba su contenido. Y aquí estoy. Pues genial, la verdad es que su contenido, queridos polizones, os recomiendo buscarla en Google, en las redes sociales, porque cuenta cosas súper interesantes, cuenta cosas de todo tipo de animales, de cadenas tróficas, de medio ambiente en general. Es contenido top, totalmente recomendado. Oh, y obviamente, gracias. pues por eso te ofrecí venir, porque vamos, pienso que perfectamente eres la invitada perfecta para el programa de hoy. Muchas Así gracias. que, bueno, ya lo he dicho, pero bienvenida. Y nada, sentaros todos porque va a ser un programa genial. Tenemos contenido bastante interesante. Y bueno, Guille y yo ya nos conocéis. Somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Empezamos. Bueno, queridos polizones, pues os voy a recordar que el jueves, día 22 de abril, es el Día de la Tierra. Y bueno, pues queríamos hacer un programa especial dedicado a nuestro querido planeta. Y bueno, obviamente uno de los temas principales que tenemos que tratar es el calentamiento global. Todos sabemos que ocurre por el exceso de producción de ciertos gases, entre ellos el CO2, el dióxido de carbono, por parte de algunos organismos en la Tierra, incluidos, pues obviamente, nosotros, los humanos. Y además, la reducción de la fijación de ese carbono, todo esto nos lo explicará Irene, por organismos fotosintéticos, ¿no? Como pueden ser los árboles. Sabemos todos que la deforestación está acelerando el proceso de manera rápida, gracias a nosotros, que somos una maravilla. Y bueno, esto es algo que se ve mucho en las propagandas ecologistas y que todo el mundo pues quiere que salvemos el Amazonas, hay que replantar bosques, etcétera, 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 que esto está genial. Pero sí que es verdad que, como todos sabéis, nosotros somos un barco, somos el Beagle, el camarote de Darwin, y nos gustaría traeros un tema que también está muy relacionado con la fijación del CO2 en la atmósfera y el tema del efecto invernadero, que es hablar del fitoplancton, que es una parte muy importante. Irene sabe mucho de los ecosistemas marinos y de las redes tróficas de los océanos, y por eso hemos pensado que es la persona perfecta para contarnos a nosotros y también a vosotros sobre el fitoplancton y, bueno, el valor que tiene para los ecosistemas y para la Tierra en general. Así que creo que lo más fácil es empezar, Irene, por la definición y contarnos qué es el fitoplancton y para qué sirve. Vale, pues antes voy a explicar así un poquito de manera resumida para que entendáis en qué consiste el fitoplancton, ¿no? Digamos que el fitoplancton es una parte del plancton que está caracterizado por estar compuesto por organismos autótrofos, ¿vale? Para aquellos que no lo sepan, son aquellos organismos que realizan la fotosíntesis. Y está compuesto por muchos microorganismos principalmente, entre ellos tenemos diatomeas, dinoflagelados, algas microscópicas, entre otros.
Y este fitoplancton lo podéis encontrar en prácticamente toda la superficie del mar, porque al realizar la fotosíntesis necesita la luz solar y por tanto está en la superficie. Además es muy importante para los ecosistemas marinos debido a que digamos que es la base de toda la cadena alimenticia. Recordemos que los autótrofos son los que captan el CO2 de la atmósfera y ese CO2 lo transforman en materia orgánica que pueden utilizar el resto de las cadenas tróficas. Por tanto, sin fitoplancton, el resto de los animales y de todos los organismos del mar no podrían existir. Entonces, el fitoplancton es lo que introduce el carbono de la atmósfera en lo que sería toda la cadena trófica, casi hasta nosotros, ¿no? Obviamente, porque todo gira. Se quedaría más en el mar, pero también pues entraría en nuestro ecosistema de alguna manera, si comemos pescado. Claro, o sea, nosotros al comer pescado, digamos que para obtener la materia orgánica de ese animal, ha tenido que ese animal comerse a otro animal antes, ese animal, otro animal. Normalmente es hasta el zooplancton y el zooplancton es quien come el fitoplancton, ¿vale? Entonces digamos que es todo una cadena. Si no hubiese esa base que sustenta todo, nosotros pues no podríamos comer pescado y mucha de la vida que conocemos no existiría. Además, retomando un poquito lo de la captación de CO2, ¿vale? Y también mencionando un poco lo que has dicho tú de que siempre se habla de proteger el Amazonas, proteger los bosques, etc. El fitoplancton, ¿vale? Aunque parezca que no es nada, capta 25 veces más CO2 que todos los árboles que tenemos en la superficie terrestre. Entonces, es muchísimo. O sea, capta entre el 50 y el 85% del CO2 que podemos tener en la atmósfera. Entonces, toda esa materia orgánica se va a distribuir por todos los ecosistemas del mundo, no solo el marino. Entonces es muy importante también proteger, digamos, a esta base, ¿no? Porque no solo es la base del océano, es que es la base de toda la vida en la Tierra. Pero queremos aclarar a los polizones que, por favor, sigan defendiendo la quema y destrucción de superficies forestales, claro, porque, aunque es verdad que el fitoplancton es clave, por favor, dejemos de destruir la cubierta vegetal de nuestro planeta, que también es muy importante para la vida. Claro, no es que sea menos importante, simplemente es también preocuparnos por esta base, ¿no? Claro. Exactamente. Porque digamos que hay que proteger todo, no solo al más importante, porque digamos que todos tienen su función dentro de los ecosistemas. Sí, además, entonces 50-85%, es decir, quizá deberíamos dedicar al menos 50-85% de nuestros esfuerzos a mejorar esta cadena trófica, esta parte, ¿no? Esta base. Muy interesante. Claro, además, también otra cosa se me olvidó mencionar, no es solo que capte el CO2, sino que también produce ese oxígeno. Es decir, todo el CO2 que capta, al final lo va a liberar en la misma cantidad de oxígeno. Y eso también es lo que nos mantiene vivos. Entonces, digamos que ahí hay... Sí, es muy importante. Y parece que no es apenas conocido, no es como llamativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a la hora de, pues eso, de hacer la propaganda. Sí, es un poco difícil atarse al fitoplancton para defenderlo. A un árbol sí, para defenderlo, pero a un fitoplancton es un poco complicado, ¿no? No se ve. Es microscópico. Y hablando del cambio climático, ¿el cambio climático afecta al fitoplancton o viceversa? ¿Hay una relación? Obviamente supongo que sí, pero bueno, cuéntanos un poquito sobre esto si quieres. Pues sí, aunque parezca irónico, el fitoplancton capta el CO2, ¿no? Como hemos estado contando hasta ahora, para transformarlo en materia orgánica. Sin embargo, necesita unos niveles adecuados de ese CO2. Si esos niveles se superan, como es en el caso del calentamiento climático, que en parte es el aumento del CO2 en la atmósfera, eso también afecta negativamente al fitoplancton. ¿Por qué? Porque se ha visto una relación entre la acidificación del océano y la alta concentración de CO2 que hay en la atmósfera. Es decir, a cuanto más CO2, más ácido es el mar. Porque recordemos que los gases se disuelven en el agua también. Entonces, se ha visto que el 31% del CO2 que producimos los seres humanos lo absorbe el mar. Entonces, ahí, como está el fitoplancton, se va a ver afectado negativamente. Porque todos los organismos, para poder realizar su metabolismo correctamente, necesitan, digamos, un pH adecuado. Si ese pH cambia, afecta al metabolismo de ese organismo. Y es lo que está pasando actualmente con el fitoplancton. Cuando dices absorber por el mar, ¿te refieres a los gases
el gas que está en la atmósfera se Sí. disuelve en el agua, ¿no? Para que nos entiendan nuestros oyentes. Sí, digamos que se disuelve como cuando echas, digamos, azúcar al agua y lo disuelves, los gases hacen el mismo efecto. Ujú. Entonces el CO2, digamos que se disuelve en el agua y produce una reacción con las moléculas del agua que hace que el pH disminuya, por tanto se vuelva más ácido. Sería similar a una bebida carbonatada, ¿no? Que tiene gas y por lo tanto es más ácida y te dicen que además te tienes que lavar más los dientes porque, bueno, pues se te pican más los dientes no solo por el azúcar, sino también por el ácido extra que tiene la bebida. Pues sería algo Exacto. similar lo que ocurre en el mar, ¿no? Pero Exacto. entonces sería un círculo vicioso porque a más CO2 menos fitoplancton y a menos fitoplancton más CO2 porque no lo fijarían. Entonces estaríamos entrando en un bucle del que lo mismo no podemos salir. Claro, ese es el problema, que digamos que es como una retroalimentación negativa, ¿no? Es decir, lo mismo que has dicho tú, al no fijarlo hay más y ese más le perjudica aún más. Lo bueno que tiene el citoplancton, entre comillas, es que tiene una tasa de reproducción muy alta, porque si nosotros vemos, por ejemplo, la cadena trófica, el fitoplancton es como súper chiquitito y es como algo tan pequeño alimenta a tantos animales y es porque se reproduce mucho. Pero sí que es verdad que está habiendo una reducción por este problema. Entonces, ¿afectarán demasiado a los ecosistemas? No está muy claro, pero sí que es verdad que a la larga podría ser un problema. Lo bueno de eso es que si se reproduce rápido, suponemos que en el caso de poder revertir hasta cierto punto esta acidificación del agua o esta concentración de CO2 por parte nuestra o por parte de controlar pues, el efecto invernadero de ciertas maneras, sería como relativamente rápida la recuperación, suponemos, ¿no? O sea, obviamente no sabemos porque es muy complejo, pero sería un punto positivo. Claro, como el problema es que se ve que tiene una tasa de reproducción muy grande, pues no se focaliza, digamos, el problema, porque dicen, bueno, como se reproduce mucho, pues no pasa nada, ¿no? Pero no sabemos cómo puede afectar este aumento de acidez en el mar a su reproducción también, porque ahora mismo sabemos que afecta a su metabolismo, pero hasta qué punto también puede afectar a que se reproduzca menos si haya menos cantidad. Eso todavía está, digamos, un poquito en estudio. Bueno, pero estamos hablando todo el rato, estáis ahí hablando de fitoplancton, pero en el océano hay más cosas, hay más animales. Entonces, ¿qué pasa cuando esos animales mueren? Porque no todos son consumidos dentro de esa cadena o red trófica, ¿no? Habrá algunos que mueran y ¿qué pasa con ellos? Porque están hechos de carbono en su base. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Claro, como tú dices, hemos estado hablando de la cadena trófica, ¿no? De que todo empieza en el fitoplancton, pero luego eso va pasando a los animales. Entonces, digamos que todas las estructuras de esos animales tienen CO2 y, como bien tú dices, ¿qué pasa con ellos? Bueno, pues cuando mueren, digamos que caen al fondo del océano y se van acumulando, ¿vale? Esto sería como un sumidero o como un almacén de ese CO2. Bueno, vamos a decir del carbono, porque son las estructuras orgánicas de esos animales, ¿no? Normalmente se descomponen por bacterias o por otros organismos y se suele quedar ahí abajo, porque la presión del agua hace que el gas del CO2 que se produce en la descomposición se quede ahí almacenado. Sin embargo, se ha visto hace poco en unos estudios recientes que por culpa del cambio climático también y por culpa del deshielo, digamos que se están produciendo como una especie de corrientes en ese fondo marino que están levantando todo ese sumidero de CO2 y liberándolo otra vez a la atmósfera. Entonces, esto es otra vez otra retroalimentación negativa que está haciendo que el cambio climático produzca más cambio climático. Claro, porque esos almacenes son almacenes de carbono, como tú dices. Entonces, si eso se mantiene ahí, es una cantidad que, digamos, está fuera de la ecuación del total de CO2 que está en la atmósfera, ¿no? Entonces, claro, cuando se libera, y supongo que pasará lo mismo con el carbón y el petróleo, que son fuentes de carbono, también sumideros, ¿no? De esa materia orgánica, que al quemarlo, pues lo volatilizamos en CO2. Claro, o sea, se supone que a lo largo de toda la historia, antes de que llegáramos nosotros, los ecosistemas se regulaban ellos mismos. Entonces, tenían unas concentraciones, digamos, aceptables para que pudiera existir la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros estamos, digamos, rompiendo ese equilibrio y liberando el CO2 en la atmósfera que no debería estar ahí. O sea, se estima que actualmente hay un 35% más de CO2 de lo que debería de haber de manera natural. Entonces,
ahí también hay un problema. Sí, es una cantidad enorme y claro, el medio, ¿no? El fitoplancton y los árboles, que son los encargados de asimilar ese CO2, llega un momento que alcanza un punto de saturación, es decir, no llegan al ritmo de aumento con su ritmo de desarrollo, de multiplicación, ¿no? Entonces... Claro, o sea, ellos intentan almacenar, digamos, lo que deberían almacenar en un entorno natural, vamos a decir, pero por culpa del cambio climático, por culpa de la tala, por culpa de la contaminación, por culpa de tal, les está costando mucho seguir ese ritmo. Entonces, digamos que captan CO2, pero no lo suficiente como para mantener el equilibrio natural. Entonces, lo que dices tú, se saturan. Llega un momento que incluso el metabolismo deja de funcionar, como pasa con el fitoplancton por culpa de esa acidificación por el CO2. Entonces... Estamos en un problema. Estamos en un problema y en una amenaza biológica y ecológica importante, porque no hay más árboles ni más fitoplancton. Por mucho que se multiplique, tiene un límite. Exacto. Claro. Bueno, pues nada, desde aquí ha sido esta primera sección del programa, la verdad, súper interesante, a mí me ha encantado y espero que nuestros oyentes hayan visto realmente la necesidad de proteger también los ecosistemas marinos, no solo lo que está cerca de nosotros, los bosques y todo eso, sino que es muy importante intentar reducir la emisión de CO2 para proteger también el medio marino, que tanto hace por nosotros también. Así que si os parece, chicos, vamos a la segunda parte del programa, donde vamos a hablar un poquito de plásticos, que como sabemos es un problema bastante importante y muchos de ellos acaban en el mar. Así que vamos a hablar un poquito de los plásticos, si os parece, que nos cuente Guille un par de cosas interesantes y seguimos, ¿vale? Pues ahora, queridos polizones, vamos a ver un fenómeno bastante extraño que está ocurriendo en nuestro planeta y que la verdad es que lleva muchísimos años pasando y mucha gente no lo conoce. Como bien sabéis, somos un barco y para ello tenemos que navegar un poco hacia el Océano Pacífico, a la zona del norte del Océano Pacífico, entre San Francisco y Hawái, para que os situéis. Este accidente geográfico, por llamarlo de alguna manera, es la denominada isla de basura o isla del plástico. Y es que este fenómeno resulta en una enorme acumulación de plástico, aunque es verdad que el término isla es un poquito inexacto, porque no es una isla sólida sobre la que se pueda caminar. Más bien es una gran superficie, ¿vale?, de masa, de materia, de basura flotante, que está unida entre sí, que por las corrientes pues se mantiene próxima y no tiene consistencia, digamos, para caminar sobre ella. ¿De acuerdo? Quizá el término más adecuado sería el que usan los ingleses, ¿no? Que es el término patch, para referirse a ello, porque es como un gran parche. E incluso, fijaos, se puede ver desde el cielo de lo grande que es. ¿Cuánto mide? Pues, para que veáis, mide 1,7 millones de kilómetros cuadrados. ¡Wow! ¿Y eso cuánto es, más o menos? Para que nos lo compares, digo, con algo conocido. Pues la respuesta fácil es decir que es mucho. Pero para que os situéis un poquito y podamos hacer una comparativa, vamos a coger algo que conocemos todos. La península ibérica, ¿de acuerdo? Vamos a cogerla con Portugal incluido. Bueno, pues con Portugal incluido, la península ibérica mide 580.000 kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Así que esta isla de basura tiene una superficie 3 veces más grande que nuestra península ibérica. Para que os hagáis una idea. ¿En serio? Es monstruosa, ¿qué os parece? Pues devastador. Horrible. Y que isla de plástico, es toda la basura de plástico flotando junta en un tamaño de 3 veces la península ibérica. Sí. Se nos ha ido de las manos. Pues un poquito. Sí, ¿verdad? Y nadie se da cuenta, nadie pues, hace nada. ¿Qué la pasa? verdad es que es un problema que ha ido creciendo poco a poco y la verdad es que se conoce desde hace bastante. Se conoce desde 1988, pero bueno, es algo que se ha ido dejando y se ha ido acumulando y bueno, pues hemos llegado a esa situación. ¿Desde 1980 ha estado igual o ha ido creciendo? Supongo que habrá ido creciendo, porque... Ha ido creciendo sin parar durante los años. Poco a poco, pero ha ido aumentando su superficie desde el 88, es decir, tiene pues unos 33 añitos. Entonces básicamente, ¿los países lo han usado de vertedero o qué? Bueno, sí y no. En parte sí, porque bueno, somos los humanos así y tiramos todo lo que podemos al mar. Pero aunque no lo creas, es verdad, esta formación es un resultado de un proceso natural. ¿De acuerdo? Cuando digo natural no me refiero a tirar basura la tiramos nosotros, eso no es natural.
Pero es que esto es debido a un efecto que tiene el mar, que es el denominado giro oceánico, ¿de acuerdo? Que es un término que utilizamos para referirnos a unas zonas, ¿de acuerdo? Hay varias en el mar, esta no es la única, también hay en el Atlántico y en el Océano Índico y también en la parte sur del Pacífico. Y bueno, pues son zonas en las que se crea un bucle de corriente, ¿de acuerdo? Es una zona como si fuera un remolino, que todo va al centro, por decirlo así. Y es debido pues al efecto Coriolis de la rotación de la Tierra, pues crea estas rotaciones de agua, de corrientes, y ahí se va acumulando basura. Entonces, es culpa nuestra porque la tiramos y luego la propia naturaleza lo acumula ahí. Y cuéntanos, Guille, ¿sabes cuánta basura se ha acumulado? Pues a día de hoy es un poco difícil de calcular, ¿de acuerdo? Pero más o menos en una estimación en base a la superficie y grosor de la capa de plástico, ¿no? Se estima que deben ser 100.000 toneladas, ¿de acuerdo? De estas, la gran mayoría están compuestas por fibras de redes de pesca, ¿de acuerdo? Y sedales, porque esa zona se pesca bastante y es muy común que se tiren estos cuando están inutilizables, se tiran al mar y se abandonan. Y también de envases que se tiran desde los propios barcos. Y claro, aquí es cuando vosotras me decís, pues claro, si eso es plástico, pues se puede reciclar, ¿no? Y eso es un negocio en potencia. Hay un montón de plástico, ¿verdad? Sí. Claro, ¿no? Se supone que es gratis. Pues sí. Pero, bueno, llegar hasta allí y recogerlo supongo que tendrá su coste también, ¿no? Exacto. Irene va acertando en la respuesta. Porque sí, aunque como bien ha dicho Laura, es gratis porque está en aguas internacionales. Entonces cualquiera que quiera puede ir allí, coger todo el plástico que quiera y llevárselo. Pero como también ha dicho Irene, para eso habría que fletar unos barcos, tener unos medios logísticos, recogerla y luego llevarla a la planta de una manera efectiva. Hay que pagar a unos trabajadores. Todo eso supone, aparte hay condiciones climáticas para los barcos, entonces claro, no es rentable. El secreto de las plantas de reciclaje es que muchas reciben el producto y gastan cero en logística. Entonces, bueno, gastan cero, entre comillas. Entonces, esto no renta. Además, crear plástico de cero es súper barato. En general, entonces como empresa te sale más rentable comprar plástico nuevo que irte a buscarlo en el medio del mar y traerlo. Pues sí. Entonces, bueno. Y eso que es un bien gratuito. Bueno, no sé si lo vas a comentar más adelante o algo, pero hace unos años escuché que había un proyecto en el que se quería recoger esta isla de plástico y eliminar hasta el 50% dentro de unos 30 años, creo que era. Y se basaba, digamos, en unas infraestructuras que no gastaban combustible, sino que iba por luz solar. Yo no sé hasta qué punto se llevó adelante ese proyecto, yo simplemente escuché que se estaba desarrollando. Y era eso, eran como unas infraestructuras que flotaban justo con esas corrientes marinas que acumulaban esa basura en esa zona. Y digamos que la iba recogiendo y cada 6 meses iba un barco a recoger todo lo que esa máquina había, digamos, recolectado, ¿no? No sé si habéis escuchado algo al respecto y si se consiguió sacar adelante el proyecto, pero yo creo que podría ser una buena solución. Y es tan buena solución que a día de hoy existe. Efectivamente, Irene, estamos hablando de la Ocean Cleanup Foundation, que se fundó en 2013, y como bien dice, su labor es la de retirar plástico, no solo de la isla esta famosa, sino de otras regiones y otros ríos, y la verdad es que están desarrollando bastantes nuevas tecnologías. Una de ellas, como bien has dicho, es una especie de barrera de redes, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que, movida por las mareas, va como atrapando todo ese plástico y luego un barco pasa y como si fuera por explicarlo de una manera sencilla, como una red de arrastre y pesca, lo coge todo y lo carga en el barco para luego llevarlo a tierra y bueno, llevarlo a las plantas de procesado y tal. Podéis visitar su página web que explican todo su proyecto. La verdad es que llevan recogido muchísimo. También tienen otro mecanismo, porque la verdad es que están avanzando bastante en estas tecnologías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, han desarrollado un barquito más pequeño, muy mono él, que sí, en parte va con energía solar y tal, y es un barco que delante lleva como una especie de pala de cinta automática que va recogiendo, como las de los centros comerciales, va recogiendo todo el plástico que se va encontrando y lo va echando directamente a la carga sin afectar al medio, porque como es muy de superficie, como el plástico flota,
no arrastra el fondo marino, o sea, el fondo marino, ¿no? El fondo de la ribera de los ríos, con lo cual no causa daños en el ecosistema, y recoge el plástico y lo acumula de forma fácil y práctica. Y bueno, como bien he dicho, su página web tiene todo el proyecto explicado, nos dice cómo va avanzando. Ahora mismo dicen que ya han superado el 50% de sus objetivos, lo cual es bastante esperanzador. Y eso, no tiene solo objetivo la isla de plástico esta, sino que pues tienen proyectos en Jamaica, en el Océano Índico, en todas partes. Está genial. Yo además había escuchado, supongo, no sé si esto es real, pero que la idea principal de lo que serían estas supuestas redes de arrastre muy superficiales la inventó, o sea, la idea la tuvo un niño pequeño. Un chico de 17 exacto, años. Un chaval joven de instituto. Y a mí eso me pareció increíble, que tiene que venir un chavalín a tener una idea tan buena. Así que enhorabuena y genial, ¿no? Que esté funcionando. Pues sí. Estupendo que haya estos proyectos. Yo es que lo había escuchado, pero no sabía si había seguido adelante y la verdad es que es bastante emocionante que sí se haya conseguido porque era bastante prometedor, sí. Sí, además ellos se financian y además, por ejemplo, con el plástico han recogido ellos, creo que comercializaban ahora mismo unas gafas de sol para seguir recibiendo donaciones para seguir manteniendo la causa. Y bueno, ellos tienen el proyecto, está en inglés, eso sí, pero ahora a día de hoy todo el mundo entiende inglés y podéis ver toda la información. Pero claro, es que esto es lo que siempre pasa, que el problema viene de... tiene que tomar el problema, la solución viene de una ONG o una organización y no de los propios gobiernos, porque por ejemplo toda esta contaminación de la isla de plástico, ¿vale? Parte viene de Estados Unidos, porque está en la zona frente a San Francisco, pero también mucho viene del sudeste asiático, ¿de acuerdo? De países como pueden ser pues China, obviamente, Indonesia, Tailandia, Filipinas o incluso Vietnam, que como ya sabéis pues tienen unas políticas medioambientales bastante escasas. Pues sí. Sí, además yo hace poco escuché, no sé hasta qué punto es verdad, pero no me extrañaría, que se estima que creo que hasta el 80% de la basura del mundo solo la producen 10 países de todo el mundo. Sí. O sea, solo entre el 70 y el 80% solo proviene de 10 países. O sea, que en realidad es un problema de que hay una gestión nula de esos residuos. Claro, bueno, hay pero una también nula, y una población mucho más alta, claro. O sea, si eso son también es China, verdad. India, Estados Unidos, ¿qué porcentaje de población son? O sea, es normal también que produzcan mucha basura, pero sí que es verdad que tienen más responsabilidad ética de encargarse de ello, porque obviamente son más. Entonces, si un país que son muchos no controlan bien sus residuos, pues van a contaminar muchísimo, claro. También hay que mencionar que estos países, sobre todo tipo China y tal, compran basura a otros países, literalmente compran la basura a otros países, y para que se entiendan, es decir, por ejemplo, China puede comprar basura a Francia y Francia se olvida de la basura, ya la ha vendido, y luego China es la encargada de tratarla. El problema es que China muchas veces coge y lo tira al mar y ya está. Entonces, claro. ese es el aunque problema. Sean 10 países, en realidad hay varios detrás que podrían también estar participando ahí. Claro, malo sí. el que lo vende, malo el que se desentiende y lo tira al mar. Es un problema de todos. Bueno, Guille, y como todavía está, pues el 50% se supone de esta super isla sigue ahí, etcétera, etcétera, ¿nos puedes decir, además de el obvio problema de que haya basura flotando en el mar, que ya es horrible simplemente imaginárselo, qué puede ocurrir en este ecosistema de esta zona del mar? Porque supongo que esto tiene que tener algún tipo de efecto, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, mira, esta zona, este ecosistema es una zona muerta en el mar. Suena duro decirlo así, pero prácticamente es una zona muerta. ¿Por qué? Porque para empezar, bueno, aparte de que es tóxico el consumo de plástico por parte de los animales, ¿ok? Entonces tenemos tortugas, tenemos peces, tenemos aves que comen estos plásticos, y se han encontrado cadáveres de aves, por ejemplo albatros, en esa zona de tortugas, y al abrirlos pues estaban llenos de plástico y es una zona llena de cadáveres, porque claro, los animales no entienden que es plástico, entonces lo comen y fallecen allí, y sus cadáveres pues quedan a flote atrapados entre los plásticos. Es una zona bastante terrible de ver esto, y claro, ese es un problema, pero es que no solo eso,
Porque, claro, al morir no pasan, como nos ha dicho Irene, al fondo marino, se quedan flotando y ese CO2 se libera al aire y aparte todas las otras sustancias tóxicas de la descomposición de cadáveres pues pasan al agua y contaminan el agua. ¿De acuerdo? Aparte de eso, que ya es bastante terrible, también nos afecta a nosotros. Porque veréis, estos plásticos no son biodegradables. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen una vida útil muy larga. Pero no todo el plástico en sí es completamente biodegradable. Hay componentes que migran al agua, ¿de acuerdo? En forma de sustancias tóxicas químicas, como los bifenilos policlorados o los hidrocarburos policíclicos aromáticos, y estos pueden pasar a los animales que luego pueden acumularse en ellos y estos peces, por ejemplo, los peces los comemos, los ingerimos los humanos y pues nos contaminamos de estas sustancias tóxicas. Ojo, estas sustancias tóxicas no son microplásticos, ¿de acuerdo? Son químicos que se liberan al agua. O sea que también es bastante negativo para nosotros indirectamente. Y luego, claro, si hablamos un poquito del fitoplancton, como nos ha hablado Irene, que es muy interesante, pues también se ve bastante afectado, porque al ser una capa de plástico que cubre el agua, hace sombra. Y al hacer sombra no hay luz solar y sin luz solar no hay fotosíntesis. Así que son zonas en las cuales tampoco hay fitoplancton y encima de generar CO2 lo que hacen es reducen la capacidad de actuar como sumidero de ese fitoplancton que podría estar ahí viviendo tan tranquilamente. Así que es una zona bastante terrible y negativa para todos. Pues sí, esperemos que esta ONG, la verdad, siga haciendo su trabajo. Intentaremos donar. La verdad es que yo no sabía de su existencia, así que buscaré un poquito de información porque me ha parecido increíble la labor que hacen. Y pues ojalá que sigan y animamos a todos nuestros oyentes a que se interesen por el mar y pues intenten también participar en alguna de las ONGs de esta o de algo que les interese y que les llame la atención o que les preocupe. Exacto. La volvemos a repetir para los que la quieran encontrar. Es la Ocean Cleanup Foundation, ¿de acuerdo? Y su web es theoceancleanup.com por si la queréis buscar, ahí viene toda la info. Y ya que estamos hablando de ONGs, sí, en la cajita dejaremos de el información. enlace. En la cajita de información, exacto. Y ya que estamos hablando hemos hablado un poco de que si las ONGs, y somos todos científicos aquí a bordo del Beagle, pues creo que podemos hacer un pequeño debate sobre qué es más importante, si el activismo en defensa del medio ambiente o la labor científica. ¿Quién es el correcto? ¿Quién está más acertado en sus posicionamientos? ¿La ecología o el ecologismo? Bueno, defínenos, ¿no, Guille, los términos antes para no entrar de lleno en el debate y la pelea? Pues sí, vamos a definirlos un poquito para poner los dos frentes de combate, ¿no? De este debate que vamos a hacer. El primero es la ecología. La ecología es una ciencia, quiero que quede claro, es decir, se basa en el método científico y estudia el medio ambiente, ¿de acuerdo? Desde su organización a las relaciones entre los seres vivos del medio o cómo conservarlo mediante pues distintos procesos en base pues eso, a los conocimientos que tenemos del ecosistema. Por otro lado, tenemos al ecologismo, es decir, un movimiento político-social enfocado en el activismo en beneficio del medio ambiente y su protección. Entonces, para empezar, ¿cuál creéis que es el correcto? Bueno, que empiece Irene, que está muy metida en el tema. Además es nuestra invitada. A ver, yo desde mi punto de vista... Bueno, yo como bióloga supongo que estará un poco claro mi posicionamiento, pero yo siempre considero que la ciencia siempre tiene que estar un poco por delante, porque por mucho que una persona quiera ayudar, digamos de alguna manera, siempre hay que ir con el conocimiento por delante, porque si no sabes cómo hacerlo realmente bien o qué es lo que realmente puede ser más efectivo, más positivo y que no cause un impacto, siempre tiene que haber alguien que sepa, ¿no? Porque ha habido muchas ocasiones en donde personas han intentado ayudar de alguna manera con toda su buena intención, pero al no conocer cómo funcionaba ese entorno o cómo funcionaba ese ecosistema, al final esa ayuda ha empeorado la situación. Efectivamente, entonces, sí. Yo creo que los dos están bien, pero digamos que el ecologismo siempre debería ir, digamos, de la mano de la ecología, para que realmente tener, digamos, esa motivación por ayudar al medio ambiente, pero siempre respaldado
por el conocimiento científico, ¿no? Y los estudios que hay. Yo creo que Sí. sería lo más eficiente para poder realmente hacer un cambio. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. La verdad es que hace un par de programas en el tema de transgénicos y lo que pasó con Greenpeace se vio claramente que la intención de Greenpeace no era mala, sino que no se habían informado claramente sobre qué es realmente un transgénico y qué puede pasar en el medio ambiente. Entonces, yo pienso que sí es verdad que tiene que ir la ciencia por delante y el que sea ecologista tiene que fiarse de un científico primero para tomar las decisiones que quiera tomar. Y un científico especializado en el tema, porque no vale cualquier científico para cualquier tema. Es decir, aquí somos los tres del área de biociencias, pero ninguno estamos especializados específicamente en lo mismo y a mí no se me ocurriría en ninguno de los casos meterme en cualquiera de las otras ramas, que no sea la mía, porque yo sé mucho de una cosa, pero del resto pues sé por encima. Entonces creo que es importante informarse también de los científicos que sean importantes en ese punto. ¿Y tú, Guille? Yo creo que ambas deben compatibilizarse. Es decir, es importante, obviamente, la labor científica. Yo soy científico y debo defender a mi equipo, ¿no? Pero sí que es cierto que no tenemos, por ejemplo, una función muy visual. ¿De acuerdo? Los científicos a veces no somos lo bastante visuales y esa capacidad, ese activismo, esa capacidad de moverse que tiene el ecologismo, esa viralidad, es mucho mejor de la que puede llegar a conseguir un científico. Pero claro, deben siempre lo que ha dicho Irene y ha repetido tú, Laura. Tiene que ser con conocimiento, ya sea por asesoramiento, de un equipo científico especializado en la materia y siempre con documentación e información para evitar desde tomar medidas erróneas a culpar a quien no es el culpable o tomar medidas que de verdad funcionen. Pues sí, porque gastar el dinero al final de las donaciones de la gente para hacer algo que no sirve para nada, pues tampoco está bien. Claro. Pero bueno, yo pienso que hay ecologistas que, pues como dices tú, ¿no? Que son como muy llamativos, muy así, y que tienen una labor, ¿no? Como el ejemplo de Greta Thunberg, que todos la conocemos, y puede caer mejor o peor, puede ser una niña, no es obviamente científica, pero pienso que hace una labor súper importante de llamar la atención sobre un tema que a ella le parece importante, y que lo es, ¿no? En mi opinión. Entonces, bueno, creo que el ecologismo es necesario, pero siempre pues con una persona detrás que te diga lo que tiene sentido, ¿no? Aplicar o no aplicar o pedir a los gobiernos o no pedir. Pero bueno, mi opinión es que ciertos personajes son importantes y necesarios. No sé qué opináis vosotros de esta chica. Bueno, yo tampoco la verdad es que me haya centrado mucho en esta chica, la verdad. Simplemente la vi en las noticias y todo eso. Pero, no sé, tengo algo ahí como un poco amor-odio, ¿no? Porque como que hay veces que al intentar transmitir un mensaje, como que creo que hay veces que no lo hace de la manera más adecuada, pero vamos, es mi punto de vista. Pero entiendo que su intención es buena, entiendo que hace una labor importantísima, pero como tú has dicho, es una niña. Entonces, por mucho que ella esté muy concienciada y tal, creo que todavía le falta crecer un poco para realmente, digamos, hacer realmente un impacto, ¿no? Ese es, digamos, mi punto de vista. Pero ya cada uno Sí. que considere si le parece bien o le parece mal. Yo sigo pensando que creo que necesita crecer para realmente poder, digamos, impactar más a la sociedad. Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí que es verdad que está muy bien, que todo el mundo ha oído hablar de Greta, todo el mundo la conoce, o la gran mayoría de personas saben quién es. Pero es que yo creo que esa es parte, ¿no? de su campaña, ¿no? El hecho de simplemente llamar mucho la atención sobre el tema. Claro, pero el problema es que de convertirte en un símbolo acabes convirtiéndote en un meme. Y esto lo digo en el sentido positivo y negativo, porque sí que es verdad que ella se ha vuelto viral, todo el mundo la conoce, pero a la vez se ha convertido en una imagen distorsionada que ha generado más debate en torno a su figura, por ejemplo, que a la causa que defiende, por poner un ejemplo. Y sí que es verdad que no es la primera niña que se ha utilizado, ¿de acuerdo? Niños como ese elemento de futuro para, bueno, pues el mundo que les vamos a dejar, ¿no? Entonces que sean ese valor de defensa en vez de gente adulta.
para empatizar, pero sí que es verdad que se ha defendido a veces mal. Y bueno, decimos Greta como podemos decir a Al Gore, que fue otro ejemplo de una figura muy mediática, pero que luego pues se convirtió más en un chiste que en un elemento que defendiera el medio ambiente. Pero sí que es verdad lo que hay que valorar, y eso por encima de todo, de que todo el mundo les conoce. Y esa capacidad de publicidad es... Sí. El marketing es perfecto. Sí. Sí, o sea, yo, por ejemplo, como conclusión de si me parece mejor ecologismo o ecología, creo que lo que ve el mundo, creo que debería estar centrado en el ecologismo, pero siempre con un respaldo y una base de ecología, ¿no? Digamos que la ecología sea el suelo, vamos a decir, y el ecologismo como la cara, ¿no? De lo que la gente ve, porque sí que es verdad que a lo mejor la ecología, pues no a mucha gente le interesa tanto como si le hablas del ecologismo, ¿no? Que es como que hablas de ecología y ay, parece ya como un rollo de estudiar, de no sé qué, y no a todo el mundo le llama tanto la atención como decir algo de ecologismo, ¿no? Es mi punto de vista, vamos. Pues sí. Entonces... Y luego una cosa que ha dicho Guille, lo de dejar un planeta mejor. Yo escuché una frase el otro día cuando estuve buscando un poquito de información, la típica frase de queremos dejar un planeta mejor para nuestros hijos, ¿no? Para la siguiente generación, pues la escuché cambiada y era, no se trata de dejar un planeta mejor a nuestros hijos, sino de dejar unos hijos mejores a nuestro planeta. Y en realidad me encantó porque está totalmente en sintonía con mi idea de la educación. Porque si todo el mundo tuviera en cuenta el medio ambiente, todo el mundo, no solo tú y yo y Ataulfo, sino la persona que llega al gobierno, la persona que tiene una empresa grande, o sea, todo el mundo que tiene cierta cabida en la sociedad, si tuviera en mente el medio ambiente, cambiarían las cosas muchísimo. Porque el problema es que se ignora. Sí. Porque, bueno, pues soy una persona, no es mi problema, yo... Correcto, es decir... Sí, bueno, yo perdona, por ejemplo, Irene. no, que digo que sí que es verdad que por ejemplo como que se enseña mucho a eso que has dicho de enseñar a los niños, de lo importante que es el planeta y tal, como que nos centramos mucho en los niños y no tanto en los adultos, porque por mucho que tú eduques a los niños, cuando esos niños crezcan, a lo mejor ya no van a tener nada que proteger. Entonces, yo por ejemplo en la labor que hacía en el museo en donde estaba, era hacer charlas dentro del museo, enseñando el museo, pero también educar tanto a niños como a personas mayores de, mira, esto no es un problema de aquí a un futuro, es que hay que actuar ya. Entonces, no vale con, ay, es que ya cuando los niños crezcan harán grandes cosas. No, es que es una labor de todos, porque todos vivimos en este planeta. Entonces yo creo que también hay que, digamos, enfocar la educación ambiental a todas las edades. Sí, ahí coincido mucho porque sí que es verdad lo que dice Laura, que hay que educar, porque también hay que pensar una cosa, gente adulta que ya tiene unas malas costumbres, por decirlo de alguna manera, es muy difícil concienciarlas si llevan toda una vida ignorando al medio ambiente. Pero, por otro lado, si vemos las noticias, recientemente se ha publicado la nueva ley para para la evolución de los combustibles fósiles a energías renovables y tal, y el plazo es ya. Es decir, de aquí a unos pocos años, coches eléctricos y tal. Es decir, ese concepto que también hay que pensarlo de que mucha gente tiene mayor la idea de, bueno, el cambio climático no lo vivirá, ay, te pilla lejos. No, hay leyes que quizá te obligan a cambiar el coche dentro de unos pocos años. Es que esto lo vamos a vivir ya. Estamos hablando de que los límites, o sea, antes decíamos 2055, muy lejos, faltan 30 años. Una gran parte de la población actual lo va a ver, ese cambio. Es decir, eso está ya aquí. Y no es solo concienciar a nuevas generaciones, sino a adultos, decir, oye, que esto te va a pillar a ti también. Y sí que es verdad que ahí coincido con Irene de que a los adultos también hay que apretarles un poco, bueno, a los adultos, ¿no? Quiero decir, a la gente más mayor, hay que apretarles un poquito las tuercas con el tema. A los de más de 7 años también. A los de más de 7 años. Yo creo que la manera más, digamos, más comunicativa o más eficiente de intentar inculcárselo a los adultos es que vean un beneficio, ¿no? En plan, porque hay veces que dices, oye, que se va a acabar el mundo, y dicen, bueno, pues que se acabe, ¿no? O sea, como que hay mucha gente que le da igual, entonces, no sé, comunicarlo de alguna manera que vean un beneficio, ¿no? Ya sea, por ejemplo, antes cuando se reciclaban los envases, que te devolvían el dinero del envase, cosas así que realmente inciten a la sociedad a querer participar, sí. ¿no? Solo con
decirlo, muchos dirán, pues vale. Sí, pues hay muchos países de Europa que tienen esto de los envases, de devolver el dinero cuando devuelves la botella de plástico, y la verdad es que pues es básicamente... En esos países ya no lo toman como algo extraño, es parte de su normalidad y todo el mundo 100% lo hace. Así que, bueno... Y de hecho creo... Todos estos incentivos son positivos. Creo que lo estaban imponiendo, empezando como a probar en Cataluña, creo, o en una provincia, en algún sitio de España. No sé si... Sí, yo escuché que habían instalado 3 supermercados en toda España en el que hacían eso. No sé dónde, pero sí, yo también he escuchado algo al Así que respecto. lo mismo en los próximos o incluso años. ayudas. O incluso ayudas en forma de renovar el parque móvil. Es decir, tienes que cambiar un coche eléctrico, pero el gobierno te da una ayuda para que ese cambio lo hagas y facilita que existan, por ejemplo, estaciones de recarga, que está recogido en el nuevo plan de sostenibilidad, ¿no? En favor del medio ambiente. Así que sí, todas estas medidas son muy importantes para concienciar. Estamos totalmente de acuerdo. Otra medida muy buena es escuchar un podcast tan maravilloso con una invitada tan simpática como tenemos, que eso aporta muchísimo también. Y como tenemos una invitada tan especial, ¿no? Pues yo creo que sería bueno de que, como es tu campo, tu especialidad, nos des unos buenos consejos, unos tips, ¿no? Para ser más ecológicos y la gente pueda ayudar a colaborar con el medio ambiente. Vale, pues yo voy a contaros algunos tips, ¿vale? Que no son tan típicos o no son tan comunes de oír, porque todo el mundo sabemos que hay que reciclar, que no hay que tener las luces encendidas de la casa, que hay que usar el transporte público, pero eso ya lo tenemos muy escuchado, ¿no? Así que voy a traeros unos tips un poquito más diferentes. Y bueno, entre ellos tenemos, por ejemplo, algo muy básico que yo creo que todas las personas podemos hacer desde nuestra casa, que es usar todos los productos que tenemos en casa al máximo, ¿vale? Porque muchas veces vivimos en una sociedad en la que parece que hay que comprar de manera constante para estar a la última, para estar a la moda, tener el último móvil, tener el último tal, pero vamos acumulando, digamos, todo lo que se nos va quedando entre comillas viejo, pero que todavía puede ser útil. Entonces hay que aprovechar todo lo que tenemos al máximo, consumir menos y sobre todo cuando vayamos a comprar algo nuevo, buscar aquellas alternativas que sean más sustentables o incluso comprar de segunda mano. Porque muchas veces queremos todo nuevo, pero hay cosas de segunda mano que se puede dar una segunda vida y que están en perfecto estado. Y evitamos también el estar produciendo más y más y más y más, que ese es el principal problema que tenemos actualmente, ¿no? Hay un montón de plataformas, tiendas físicas, etc. Pues sí, yo conozco Wallapop y además también conozco gente que está en grupos de Facebook de intercambio que intercambian cosas como si fuera un trueque. Entonces, básicamente, lo único que hacen es pagar el envío. Eso está súper bien. Pues sí, es otro tipo de segunda mano, ¿no? En vez de pagar algo de segunda mano, intercambias algo de segunda mano. Es otra opción. Sí, sí. Y bueno, ¿qué más cosas podemos hacer en nuestro día a día? Pues, por ejemplo, si vamos a comprar productos, intentar que no vengan desde muy lejos, porque muchas veces compramos cosas que vienen de kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia y todo ese transporte hasta llegar a nuestra casa contamina bastante. Entonces, otra cosa es potenciar productos locales de cualquier tipo, ya sea desde alimentos hasta ropa o cualquier otro tipo de objeto, ¿no? Y también es importante porque seguramente haréis vuestro pedido y puede pasar algo raro como que se atasque un barco enorme en el canal de Suez y no os llegue vuestro pedido. Así que, por favor, intentad estimular la economía local. Muy bien dicho. Vale. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, evitar el desperdicio de comida, ¿vale? Que es algo que parece que es como súper cotidiano, el que te sobra un poco de comida y lo tiras a la basura, ¿no? Pues aunque parezca mentira, el desperdicio de comida produce el 10% de la contaminación mundial. Así que cuanto menos comida tiremos a la basura, también estamos contribuyendo a reducir esa emisión de gases, ¿no? Recordemos que la comida es materia orgánica, se descompone y por tanto esa descomposición emite Y esa es fácil. Así que es súper importante. Todos lo podemos hacer. Claro, aunque te sobre un poquito, lo puedes guardar para la cena o lo puedes mezclar con otra cosa, etc. O se lo das al perro, sí, también. Estarán muy contentos. Bueno, otra cosa que a lo mejor no está a mano de todos, pero que también puede ser una buena iniciativa es hacer huertos urbanos. Por ejemplo, por aquí por mi zona han cogido sitios en parques que estaban abandonados
y entre una comunidad han hecho huertos urbanos, ¿no? Para poder abastecer, digamos, a esa urbanización. ¿Por qué es beneficioso esto? Porque estamos produciendo alimento de manera más sostenible y además estamos captando CO2 dentro de las ciudades, que a veces se acumula y por no haber vegetación empieza a ser un problema, ¿no? Entonces esto es una manera de también ayudar a reducir esa contaminación dentro de las ciudades. ¿Qué más? No sé, por ejemplo, hacer productos en casa, cosas que son muy sencillas, productos de higiene, hacer jabones o cualquier producto que os podáis imaginar, en muchas ocasiones se puede hacer desde casa con productos que tenemos en casa o que puedes comprar en cualquier sitio de manera más económica y sobre todo sin químicos que dañan a nuestro cuerpo y al medio ambiente. Por ejemplo, alimentos procesados. Evitar alimentos superprocesados y comprarlo o hacerlos nosotros con los ingredientes que tenemos en casa. Sería un ejemplo. También, sobre todo, es mucho más saludable y mucho más ecológico. ¿Qué más me falta? Pues hay una problemática que creo que está saliendo a la luz ahora, está muy a flor de piel, que es el tema del fast fashion. No sé si lo conocéis, ¿habéis escuchado hablar de ello? Un poquito. Pues sí, algo hemos oído. Vale, fast fashion, ¿en qué consiste? Es la producción masiva de ropa que hay todos los meses, ¿vale? Hay empresas que se dedican a hacer muchísima ropa nueva a muy bajo coste todos los meses para que la gente compre más y más y más y más. Yo conozco a mucha gente que compra ropa todos los meses y no hay una necesidad real. Entonces, digamos que hay que intentar también reducir ese consumo masivo porque la industria textil es responsable del 20% de la contaminación del mundo. Todo por esa producción masiva de ropa que hay. Sí, no necesitas una camiseta nueva cada mes o varias. Y luego además yo aquí quiero añadir que la calidad de estas prendas suele dejar mucho que desear. Yo tengo ropa y os voy a ser sincera y sé fechas porque pues momentos de mi vida, pues yo que sé, me compré un jersey que todavía tengo y que está perfecto. Y luego he tenido otros jerseys que me he comprado después o camisetas que a los 2 meses tenían agujeros por la mala calidad de las fibras de algodón. Entonces también comprar prendas de mayor calidad, no necesariamente más caras. Yo aquí, por ejemplo, quiero recomendar, no sé si se pueden decir marcas, bueno, no nos paga nadie, quiero recomendar Uniqlo, ¿vale? Uniqlo también es una empresa grande, es una empresa japonesa, pero sí que es verdad que su dedicación es más que nada a hacer prendas básicas, ¿vale? Y el algodón que utilizan en muchas de sus camisetas es de alta calidad, es decir, que las fibras de algodón son largas y esto se puede ver porque cuando frotas la prenda entre sí no salen bolitas muy fácilmente, que eso es lo que te va a decir que tienes una camiseta de caca, por decirlo de buena manera. Entonces, estas camisetas duran muchísimo más porque cuando las lavas no se desgastan tan rápido y tampoco esta tienda no es cara. Entonces, bueno, como esta, pues habrá muchas, buscar prendas que sean de ingredientes, de compuestos que no sean de plástico también, obviamente, sobre todo porque luego se mezclan y demás, pero que sí, pues que cuando sean de algodón, que sean también de buena calidad, para no tener que comprarte una cada 2 meses porque se te ha hecho un agujero en la zona del cinturón, que eso ocurre muchísimo, nos pasa a todos. O solo me pasa a mí, no sé. Sí. La verdad es que esto cumple perfectamente la frase esa de lo barato sale caro, ¿no? Porque a veces compramos cosas muy baratas que duran muchísimo menos tiempo y nos obliga, digamos, a comprar una y otra vez productos nuevos porque se van rompiendo, ¿no? Pues entonces, sí. Esto es un poco pues lo que ya mencioné anteriormente de comprar cosas que sean sustentables, de buena calidad, que duren más tiempo y sobre todo también intentar potenciar comprar de segunda mano, porque también existe ropa de segunda mano, por ejemplo. Pues sí. Entonces... Y una pregunta para Guille. Guille, ¿tú tienes tu propia bolsa de la compra cuando vas o pides siempre bolsa nueva? Suelo llevar una mochila o una bolsa de tela. Suelo reciclarlas y tener siempre la misma. Es que Guille es muy responsable, la verdad, con el medio ambiente. Yo también tengo un montón de bolsas de tela. Sí, hay que serlo porque resulta más... Hombre, siempre todos tenemos un caso desesperado, ¿no? Pero sí que es verdad que lo evitamos porque eso... Y aún así, si tengo alguna bolsa de plástico por alguna situación, la reutilizo hasta que se rompe para Mira, aprovecharla. Eso es un dato curioso que escuché hace poco de una chica que habla también de medio ambiente en TikTok y mencionaba que parece que tenemos endemoniadas las bolsas de plástico, pero fíjate tú qué curioso que son las que más
se reutilizan con diferencia. Porque te duran más, las puedes reutilizar una y otra vez. Por ejemplo, las de papel, a lo mejor te duran 1 o 2 veces porque se rompen muy pronto. Es verdad. Entonces, aunque es verdad que el plástico hace mucho daño, a veces hay que, más que endemoniar un material, saber cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, si lo usas y lo reutilizas y tienes una gestión adecuada de ese producto, no debería de dar un problema. Y... Pues O sea, el sí. problema es el uso que le damos. Y hay que decir una cosa, las bolsas de la compra, tan endemoniadas, han sido las bolsas de la basura de toda la vida. Entonces nos Exacto. hemos ahorrado comprar bolsas de plástico para usarlas en nuestras basuras, porque hemos siempre utilizado bolsas de la compra, o la gran mayoría de gente lo ha utilizado. Entonces Sí. también hay que ver que por lo que quitamos de un lado entra de otra manera. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que saber aprovechar todo lo que tenemos. Y luego, ahora está empezando a haber algunas bolsas de plástico que están hechas con componentes biodegradables, que están hechos pues con almidón, del maíz, de la patata, y que tienen una textura que si las tocáis se nota Sí, que es... justo yo he tocado una. Sí, a mí me Justo gusta las he mucho, es conocido. una textura mucho más agradable, pero sí que es verdad que aguantan pues menos peso. Pero, por ejemplo, las típicas bolsas que nos dan en los supermercados para poner pues los tomates, ¿no? Te compras 10 tomates, no vas a ir con ellos en los brazos porque se te caen. Sí que es verdad que además de tener las típicas de tela, pero hay veces que no puedes tener, pues si tienes que hacer una compra grande no puedes tener muchísimas de estas de tela para pesar. Pues estaría muy bien que en los supermercados, en vez de poner las típicas bolsas de plástico normal, pusiesen este tipo de plástico biodegradable. Ya que son bolsitas pequeñas, que tampoco son gigantes, pues oye, algo haríamos. Pues sí, me parece muy buena opción, la verdad. Y bueno, ahora que estás haciendo mención al tema de los supermercados, aquí también se puede hablar un poquito de lo que es la economía circular, que no sé si muchos de vosotros lo conoceréis, pero digamos que es un estilo de economía en el que todo lo que entra, digamos, en esa economía se va a reutilizar una y otra vez, ¿vale? Todo lo que hemos estado hablando de segunda mano, de, yo qué sé, el tema del reciclaje, el tema de reutilizar una y otra vez un producto hasta que sea aprovechable, todo eso se consideraría economía circular, ¿vale? Pero bueno, de esto lo he hecho así un poco como introducción, pero ya hablaremos más detalladamente en otro programa, según me han dicho por aquí. Pues sí, porque tiene Así que... bastante telita y claro, es un y tema muy interesante. complejo. Es un tema muy complejo y muy interesante y yo creo que se merece tener un programa individual, ¿no? Pero Pues sí. digamos que lo que estamos tratando ahora un poquito entraría dentro de esta economía circular. Ujú. Y bueno, ya que has hablado un poquito de cómo ser más ecológicos, por favor, ¿podrías dar unos consejos para ser más ecológicos con el mar? Porque te sorprendería lo que hemos visto en nuestros viajes por alta mar. Pues sí, la verdad es que parece que el tema, bueno, el tema principal que hemos estado hablando hasta ahora ha sido el mar, ¿no? Así que yo creo que también habría que darle importancia a este tema. Y claro que podemos hacer cosas desde nuestra mano, ¿no? Parece que solo son los gobiernos los que se tienen que hacer cargo y no. Nosotros también, de manera individual, podemos hacer cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, parece lógico, pero no tirar basura al mar, ¿vale? Ni a las playas, porque tú vas caminando por las playas y la gente deja la basura en cualquier lado y luego eso, el oleaje, ¿no? Y las mareas pues lo arrastran. Luego, sobre todo, también, que no se habla tanto, se habla mucho del mar, pero no se habla de los ríos. Parece sorprendente, pero se estima que hay entre 1,1 y 2,4 millones de toneladas de basura que llegan a través de los ríos al mar. Tener en cuenta que en cualquier zona de interior, ¿no? Alguien monta un botellón al lado de un río y toda esa basura va a desembocar en el mar. Entonces, aunque no tengas playa cerca de tu zona, la basura que tú tiras en un bosque o que tiras en cualquier lado puede acabar en un río y desembocar también en el mar. Así que también hay que tener cuidado con eso. Luego también, por ejemplo, si vemos basura en el mar, aunque no sea nuestra, no nos quedemos con qué guarra es la gente y ya está. No cuesta nada coger esa basura y llevarla a un sitio adecuado. A mí me ha pasado muchas veces de ir por la playa y escuchar gente decir, ¡joder, qué guarra es la gente! Pero nadie hace nada. La basura no es individual, la basura es nuestra como especie. Entonces, es importante hacernos responsables de la basura que generamos, aunque no sea nuestra propia. No sé si me estoy explicando. Pues sí, perfectamente. Hay que intentar ser un poquito consecuente también, que a lo mejor no estaba ahí y ha llegado porque se ha salido de la basura del viento. Y entonces, También. bueno, pues no lo va a recoger nunca nadie, ¿o qué? Pues sí, tienes toda la razón.
justo he escuchado una frase que me ha encantado que es como, no es mi basura, pero es mi planeta. Entonces, si puedes recoger esa basura, no te cuesta nada, la coges, la tiras en un cubo y fin del problema, ¿no? Luego también, pues hemos estado hablando de voluntariados, ¿no? De participar en voluntariados que van a limpiar las playas, que van a limpiar el mar, eso también ayuda muchísimo. Potenciar a las empresas, que también hemos mencionado, que venden productos hechos con plástico reciclado del mar, pues que nosotros le compremos esos productos es una manera también de ayudar a esas empresas a que sigan limpiando el mar, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Donar a aquellos proyectos que se proponen eliminar basura del mar, ¿no? El proyecto que también hemos mencionado, de ese que iba por el mar, que lo hizo un adolescente, pues donar a esos proyectos es otra manera de ayudar. Principal, exigir a los gobiernos una mejor gestión de nuestros residuos. Porque siempre se nos enseña que hay que reciclar nosotros, pero luego hay veces que esa basura no se sabe a dónde llega. Entonces, ¿nosotros tenemos que reciclar? Sí, pero los gobiernos también se tienen que, proponer que haya una gestión adecuada de esos residuos. No sirve de nada que nosotros reciclemos si luego esa basura no se sabe a dónde llega. Entonces, pues sí. Y por supuesto, no colaborar con otros gobiernos, exacto. entiendo yo. Que tengan esa mala política de basuras. Claro, o sea, hay veces que estamos... Como hemos mencionado antes. Parece que hay una lucha ahí interna, yo creo que deberíamos unirnos todos y decir, esto es un problema que nos afecta a todos. No es un tema político, es un tema de salud, es un tema medioambiental, es un tema que es de todos. Entonces, pues sí, hacer una mejor gestión, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Algo también que mucha gente no hace porque considera que por reciclar su basura ya ha hecho lo correcto, ¿no? Es intentar minimizar el daño de nuestra basura lo máximo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las anillas de plástico que tenemos en las latas, ¿no? Que a veces vienen en los empaques de las latas de bebida. Esas anillas las podemos cortar porque aunque tú lo tires a un cubo de basura, no sabes si esa anilla puede acabar en el mar y hacer daño a algún animal que quede atrapado. Entonces, cuanto más minimices el daño que pueda causar tu basura, mejor. Por mucho que tú la recicles. Porque es importantísimo. Puede haber un huracán, puede haber un tsunami que arrastre un vertedero y todo eso acabe malamente. Pues sí. O puede ser que tu ayuntamiento o tu gobierno no utilice las herramientas de reciclaje perfectas o las que debería, y entonces pues tú te crees que estás reciclando pero en realidad está yendo al vertedero y acaba donde tú no quieres. Entonces eso es importante también. Por eso todo lo que nosotros podamos hacer de primera mano y de manera individual va a ayudar muchísimo posteriormente. Y una de esas cosas es lo que acabo de decir, cortar las anillas, yo qué sé, no tirar pajitas de plástico así tal cual, sino envolverlas de alguna manera para que no acaben atascadas en la nariz de una tortuga, o cosas así. Cuanto tú puedas hacer de tu propia mano, mejor. Pues sí, y luego también algo muy importante, esto no es solo para el mar, pero es en general, es hablar y normalizar cuando tú ves a alguien tirar, yo lo he visto, tirar a la gente basura al suelo. No hay que decir, eres un guarro, no. Puedes decir, oye, perdona, se te ha caído esto y esto puede hacer daño y está mal. Puedes intentar llamar la atención cuando ves que alguien no está haciendo lo correcto. O si un amigo te dice, no, yo es que reciclar me da igual, yo todo lo tiro al mismo porque no me apetece molestarme. Pues como es tu amigo, le dices, pues mira, sinceramente me parece fatal lo que estás haciendo. Creo que está muy bien normalizar este tipo de conversaciones, ¿no? Igual que si tu amigo viene y te dice que le gusta matar, pues dejaría de ser tu amigo, ¿no? Lo mismo deberíamos intentar llamar la atención sobre qué tipo de comportamientos, en mi opinión. Creo que es muy importante. Si a la gente no le gusta que le digan, oye, esto está mal, a lo mejor deja de hacerlo, ¿no? No sé. Sí, a alguien seguro que le convence. Incentivar a la educación. Sí. Exacto. Incentivar la buena educación cívica de parte de todos. Porque, oye, si tenemos ahora mismo cubos de basura para separar la materia orgánica, los envases y tal, por favor, hacedlo. Es increíble porque no solo es el coste o la irresponsabilidad al medio ambiente, es que nos sale caro. Eso es verdad. O sea, esto es algo que es curioso, pero hay que contratar personal e instalaciones para separar la basura mal separada. Es decir, algo tan sencillo como elementos metálicos dentro de la materia orgánica nos supone un dinero, porque hay que instalar imanes para que separen esos elementos de la basura normal
Y eso nos cuesta al contribuyente. Pues sí. Pues sí. O sea que nos sale caro, lo barato sale caro, Exacto. que es no mezclar. Así que por favor, por favor separad. No mezclar, no separar. Pues sí. Bueno, pues entonces, más o menos en resumen de todos los tips en general, sería pues consumir menos, consumir mejor, solo lo que necesitas, intentar consumir de segunda mano si realmente necesitas algo, y ya como última opción pues comprarte lo que sea nuevo. Y luego pues intentar reducir tus residuos al máximo, tirarlos donde lo tienes que tirar e intentar hacer el menor daño posible al medio ambiente. Entonces yo creo que para resumen, para nuestros polizones oyentes, creo que eso es más o menos lo que yo he pillado así al aire, que se puede hacer de manera muy fácil y casi sin esfuerzo. Sí, o sea, son pequeños actos que yo creo que Exacto. si vas haciendo en tu vida diaria, al final se convierte en costumbre. O sea, a mí me vuelve loca el no tirar un envase en el contenedor amarillo, porque lo tengo tan intrínseco en mi vida cotidiana que me sale de manera mecánica. Entonces, Exacto. no es un gran esfuerzo que te quite tiempo de tu vida, son pequeñitos gestos y cada pequeño gesto suma. Así que yo creo que es súper importante, digamos, incentivar este tipo de comportamientos. Exacto, hay que normalizarlo, como tú bien dices. Todas estas cosas, que ser como algo de un pensamiento alternativo se vuelva la tónica general de comportamiento. Uh-huh. Porque a poco, si lo hace uno no, pero si lo hacemos 50 millones de personas, 100 millones de personas, llega un momento en el que pues se sí, nota porque yo el muchas cambio. veces he escuchado de si compro una botella de plástico no pasa nada, solo es una botella de plásticos. Como ya imagínate 7.000 millones de personas pensando eso. Hay que también intentar eliminar ese pensamiento individualista de porque yo haga algo no pasa nada. Es como ya, pero es que no eres tú, es que somos una humanidad entera. Entonces, Claro. en el tema de medio ambiente hay que pensar en colectivo, no en individual. Eso es un punto muy muy importante y que creo que es fácil aplicarlo en general, porque si te acuerdas de eso, pues... Exacto, sí, porque el error ajeno no justifica el error propio. Uh-huh. Exacto. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a Irene, que ha estado hoy acompañándonos, nos ha dado muchísimos consejos, nos ha contado una información muy interesante sobre el fitoplancton y le agradecemos que esté aquí y por supuesto está invitada más veces a subir a bordo del Beagle. Sí. Pues sí, muchísimas gracias por invitarme, la verdad ha sido muy divertido y muy educativo y joder, me ha gustado un montón. Genial. Recuérdanos cómo eres en tus redes sociales para que te encuentren pues, si te buscan. Mi nombre en Facebook y TikTok es Curioseando el Mundo y en Instagram me podéis encontrar como Curioseando el Mundo con Irene. Genial. Y bueno, quería mencionar, así un poco de spam también, he estado hablando de que he estado en un museo de voluntaria, pero no he dicho el nombre, es para aquellas personas que estén interesados en visitarlo. Este año está cerrado, pero al año que viene creo que ya empezarán a abrir. Se llama Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados. Se encuentra en la UCM, en la Universidad Complutense de Madrid, y os va a encantar. Hay un montón de esqueletos y os van a encontrar cosas súper interesantes, así que os lo recomiendo 100%. Bueno, Sí, os lo recomendamos porque está en la Facultad de Biología, que es donde Nuestra nosotros tres nos hemos licenciado. Así que visitad la Facultad de Biología de la Complutense y id al museo en el que, si no Irene, habrá otra persona que dé igual charlas súper interesantes. Y nada más, os recordamos que el siguiente programa es el final de la trilogía de Armas y Ciencia. Esta vez tocan las armas nucleares, vamos a ir a lo bestia, a arrasarlo todo. Y un pequeño adelanto de lo que os espera en el mes de mayo, porque en el mes de mayo estamos preparando algo muy especial, ¿verdad que sí, Laura? Pues sí, el mes de mayo va a ser el mes de la miniciencia. Queremos intentar hacer un número más elevado de podcasts que sean cortitos y con un tema, pues no entrar demasiado en detalle, pues vamos a intentar hacer pues eso, unos 10-15 minutillos, 20 si es un tema más extendido, para ver si os gusta, si está bien. Así que bueno, estamos preparándolo ya y tenemos muchas ganas de empezar a grabar pues de una manera un poquito más rápida. Así que a ver qué tal y pues nada, nos vemos en el próximo programa. Ya sabéis, dadnos a like a nosotros y también a Irene en sus cuentas de Curioseando el Mundo y dejarnos comentarios y compartir con vuestros amigos si os ha gustado y bueno, reciclar y nos vemos en el próximo programa. Ya sabéis, somos tu emisora clandestina a bordo del Beagle. Hasta la próxima. ¡Chao! Adiós.